Buenas tardes a todos, se me escucha ahora, y bienvenidos a los encuentros Zabaltegui. Yo tengo un problema, y es que cada vez que trato de hacer una metáfora con el cine, al final siempre me sale la gastronomía. Y yo esto de los encuentros, pues cuando trato de compararlos con algo, siempre me sale una sobremesa. Hemos degustado ya los platos de hoy, 5 estupendos platos cinematográficos, y lo que vamos a hacer es ahora charlar, porque no hay una buena comida que no tenga que terminar con una buena sobremesa. A eso vamos a dedicar estos minutos, a la charla, y para calentar un poco esta sobremesa vamos a recibir a nuestros invitados de hoy, que son muchos, como siempre, con un cariñoso aplauso. Hola, buenas tardes. Bonjour. Y hoy nuestra primera parada va a ser en una producción europea, pero fundamentalmente portuguesa, una producción de Paulo Branco. Ella es Valeria Sarmiento y él es uno de los actores de la película, Melville Poupeau. La película se titula As liñas de Torres, algo así, algo parecido. Y ella es Valeria Sarmiento, a la que sin duda pues muchos de vosotros, cinéfilos, la conocéis de sobra, realizadora chilena. Valeria, esto es un proyecto que en principio lo iba a realizar Paulo Branco con Raúl Ruiz. Sin embargo, Raúl Ruiz nos dejó antes de que se pudiera arrancar el rodaje de este proyecto y asumiste tú esta película. ¿Te costó tomar esa decisión o fue una responsabilidad y en ningún momento pudiste decirte a ti misma que no? Bueno, no tuve otra opción que afrontar esta filmación y creo que fue algo positivo en el sentido de que me permitió sobrellevar mejor el duelo, los primeros días del duelo. Y hay que recordar que también es viuda de Raúl Ruiz. Sí. La película, serie de televisión, luego hablaremos un poquito sobre eso, es una película histórica, vamos a ver algunas imágenes, que hace un puzzle histórico sobre la invasión de las tropas napoleónicas de Portugal. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que duela? ¿Qué cosa? Morir. ¿Morir? Sí. Depende. ¿Depende de qué? Y cuarto que hicimos más o menos. Y la serie de televisión en la cual había más historias. Durante el rodaje y en la preparación, ¿hay algo que se deba a Raúl Ruiz? ¿Qué parte dio algunas indicaciones antes de fallecer? Raúl alcanzó a preparar muy poco tiempo, como 10 o 15 días, y después ya no pudo. Pero dejó algunas indicaciones de guión, pidió algunos cambios de guión a Carlos Aboga, muy pocos, y dio algunas indicaciones para que el músico se inspirara en la música de la película. Eso sería todo, no pudo hacer mucho más. Había elegido algunos actores, había elegido algunos decorados, y bueno, y después nos dejó a nosotros con el resto del trabajo. Como decíamos, es un puzzle, es un fresco en el que hay muchísimos actores de muchísimas Es una película coral, como nacionalidades. se dice ahora. Una película. ¿Fue difícil embarcar a actores tan importantes y de la categoría de Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, John Malkovich para pequeños papeles? No fue difícil porque la mayoría de esos actores habían trabajado con Raúl Ruiz y quisieron colaborar como para hacerle un homenaje a Raúl. Yo quería saber la opinión de Melville sobre este rodaje que debió de ser casi una torre de Babel, porque hay una cosa muy buena en la serie de televisión / película, y es que cada uno de los actores habla en la lengua de su propia nacionalidad, ¿no? Lo cual enriquece muchísimo y da pues mucha naturalidad. ¿Cómo fue ese rodaje con tantas lenguas y tantos actores de procedencias diferentes?
En fait, c'est assez Bueno, en proche de la realidad réalité. C'est vrai que está pendant cette guerre, muy j'imagine cerca qu'il y avait beaucoup de de langues la qui s'échangeaient realidad, sur claro. Al igual en dehors des champs que de bataille, dans les podía villes, haber pour muchas survivre, lenguas les que gens se étaient hablaban en obligés el de campo de communiquer, donc ils batalla, la apprenaient la gente langue, tenía que comme ça, aprender la lengua para sur poder le tas sobrevivir de aussi. unos y de otros, tenía Et que ensuite, aprenderlo c'est un sobre peu la une marcha. tradition, les films de Y además Raoul Ruiz. también Moi, hay j'ai una travaillé avec tradición en Raoul las Ruiz. películas de Il y avait Raúl souvent Ruiz. Yo des ya équipes qui había étaient rodado très con él y internationales, muchas des veces acteurs los qui equipos jamais siempre fait un eran film où les internacionales. acteurs parlaient en Yo français, d'autres he rodado parlaient en en italien, películas en d'autres las en que unos espagnol, actores et hablaban en personne- francés, tout le otros en monde était censé se italiano, otros en comprendre, mais en fait, portugués y personne parlait la todos même langue. Donc, intentábamos il y avait un espèce de jeu comprendernos comme ça dans les aun films sin de hablar Raoul, la misma lengua. multilingue, Así enfin. que muchas veces eran Donc, c'est un peu une películas tradition dans ces films. multilingües, sea una tradición en sus Bueno, ahora sí, películas. me dicen que ahora sí que tenemos ya las imágenes de la película. Espero que sea esta. Je suis désolé, monsieur le maréchal, c'est la seule pièce laissée en l'état. Ils ont vidé le palais avant de s'enfuir. Vous êtes sûr, Cosima? Vraiment? Comme papa? Oui, petite sœur, mais il n'y a qu'un lit dans cette chambre. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Mais de quoi parlez-vous? Don't be afraid, Major. I've already done it. Wellington? Wellington. Un fresco histórico, yo creo que sobre una época y una etapa sobre la cual visualmente no tenemos muchísimas referencias, por lo menos en películas. No sé si tuvisteis que ir a la pintura o de dónde bebisteis a la hora de crear todo este universo. Valeria. Bueno, la mayoría de los europeos ha olvidado que la primera derrota de Napoleón fue en Portugal. Y para los franceses también era bastante nuevo, lo habían completamente olvidado. Nosotros, para trabajar con la directora de arte, ella encontró las láminas y los dibujos y las pinturas que había hecho un pintor suizo que se llama Lebec, que trabajaba para la corte inglesa y que ellos utilizaban cómo se hace en una filmación para buscar las locaciones donde se van a dar las batallas. Y este pintor que existió realmente, se llama Henri Lebec, tiene unas pinturas de las cuales nos inspiramos después, porque son grandes frescos, siempre había un elemento rojo, por ejemplo, en algún personaje, o eran grandes, dibujaba, por ejemplo, el éxodo de la gente, dibujaba las batallas. No, realmente fue una gran suerte haberlo encontrado antes de comenzar a filmar. Bueno, pues muchísimas gracias, Valeria Melville, por haber venido, por habernos acompañado hoy. Bueno, a lo mejor cualquier día durante el curso, durante el año, podéis verla por aquí, Valeria, porque viene mucho por San Sebastián. Es una aficionada a los restaurantes de San Sebastián, o sea que tiene muchos amigos aquí. No solo en el entorno del festival, quizás os la crucéis por la calle algún día de estos. Muchísimas gracias. Gracias. Una película y serie de televisión, yo creo que lo que merece la pena es ver las dos versiones. La película, un poco más abreviada, entre comillas, y la serie de televisión. Sí, la serie de televisión es como la versión integral La de la versión película. integral, a ti te apetece que se vea la versión de televisión. Sí. Evidentemente. Muchísimas gracias. Merci. Bonjour. Ya sé que lo digo siempre, pero aquí es como saltar de estilo a estilo, de país a país. Ahora llegamos a Francia y llegamos a una película de animación. Es curioso porque las películas de animación hace ya tiempo que se han abierto camino también en los festivales de cine y han dejado de ser consideradas como un género menor. De hecho, muchas de las grandes películas últimamente pues son películas de animación. Él se llama Jean-Christophe Descent y presenta una película que se titula Les Jours de Corneille. Una película, me llama la atención una cosa, y es que yo creo que has trabajado en animación en Estados Unidos, pero a mí me da la sensación de que esta película está más influida por el cine de animación oriental que por el cine de animación americano, ¿no? Alors, je pense qu'il y a forcément Creo des que influences sí, de obligatoriamente hay influencias de todo el planeta, avec porque ya antes des séries había trabajado internationales, en series internacionales. et mes proches collaborateurs sont Mis aussi, colaboradores más cercanos issus de différentes también nationalités. vienen On de a países travaillé le design distintos, des hemos personnages trabajado en plusieurs. cuanto al diseño de Et il y a donc, personajes entre varias personas. Voilà, des petites intentions qui peuvent faire Y penser sí que puede haber detalles que nos puedan Mais hacer sinon, pensar on en a otros essayé quand même de proyectos, développer pero sí le que hemos plus intentado possible, desarrollar en el notre mayor modo propre, posible nuestra propia, visuel, notre propre image. nuestras propias imágenes. Una película que habla de un niño salvaje que intenta darle a su padre
el amor que no tiene. Vamos a ver algunas imágenes y espero que esta vez sí sean de la película. Il faut que le corps s'engraisse si tu ne veux pas que l'outre monde t'emporte, pas vrai? Est-ce qu'il s'intéresse aux vengeurs, l'outre monde? Non. Non, jamais. On aurait dit des comme père et moi, et qui marchaient en dehors de la forêt, comme ça. El argumento de la película parte del viejo mito del niño salvaje que vive y crece ajeno a la civilización. ¿Tuviste algún tipo de referencias a la hora de crear la película? La película se ha extraído de una novela que se llama así, precisamente Le Jour de Corneille, escrita por un escritor canadiense. Y el guionista, además, para él es su primer guión, pero él ha dado forma personal al guión. Sí que ha mantenido la línea básica de la historia de la novela, que era la de un niño que vive solo en el bosque con su padre y que busca el amor de su padre como si de un pequeño animal se tratase, pero no tiene noción alguna, no sabe qué es el amor y lo descubrirá al final cuando llega a un pueblo, pero no hemos querido o no teníamos referencias ni con respecto al libro de la selva ni tampoco de Truffaut, no, simplemente es un niño que se expresa como un niño y la única diferencia es que no ha tenido ningún contacto con el mundo exterior, ha vivido solamente con animales y con ciertos seres fantásticos que él es el único que puede ver y por eso él se parece mucho a los animales que le rodean y por eso a veces reacciona como ellos. Pero es una historia original, es una obra muy literaria, no es una novela para niños en absoluto, una novela para adultos y además, adultos que tengan una sensibilidad, que sean capaces de leer textos como este que puede ser duro. Pero sí que también hay una promesa de hacer una bella película para niños. En los cines, en las películas de animación siempre son muy importantes las voces, por el lado interpretativo, pero también por el lado promocional. Aquí has contado con las voces de Jean Reno y también con la voz de Claude Chabrol. ¿Cómo conseguiste que se implicaran en el proyecto? Y bueno, yo creo que al final la película es como un homenaje, ¿no?, póstumo a Claude Chabrol también. Alors tout à fait, les choses se sont faites pero todo se produjo de forma natural. Sí que incluso antes de hacer la película yo ya pensaba en ellos, antes de escribir el guión. Y habíamos propuesto ya a Claude Chabrol, se lo propusimos y aceptó inmediatamente. En cuanto leyó el guión, aceptó. Y me dijo que a él le gustaba mucho la animación, que nunca lo había hecho y que sentía curiosidad y ganas de participar en una película de animación. En cuanto a Jean Reno, bueno, llevó un año obtener su respuesta, tardó un año, pero bueno, todos los actores a quienes se lo propusimos aceptaron hacerlo porque les gustaba la historia y pensando en sus hijos y en sus nietos. Y yo también tenía ganas de hacer esta película y todo el equipo porque yo ya había trabajado con otros artistas de renombre, pero el caso es que todos aceptaron porque se sintieron muy sensibilizados por la historia. El año pasado se presentaba aquí Le Chat du Ravin, ¿sí? ¿Lo he dicho bien? Le Chat du Ravin, una película de animación también francesa en la que creo que participaste y después la película fue nominada al Oscar. Te deseamos el mismo recorrido a partir de aquí, de San Sebastián, con tu película, porque la verdad es que se lo merece. Una película que combina ternura, acción y aventura, y sobre todo que es muy, muy emocional. Le Jour de Corneille, apuntárosla, porque merece muchísimo la pena. Muchas gracias. Merci beaucoup. Hola. Bueno, y ahora llegamos a Rumanía, y en Rumanía nos vamos a encontrar con una película que se titula Rocker. Una película que es de rock, pero que fundamentalmente es la relación
la intensa relación entre un padre y un hijo. Nos acompaña el director de la película, que se llama, a ver si lo digo bien porque he estado ensayando antes, ¿verdad? Se llama Marian Krishan, y los actores Dan Kioran y Aline State, más o menos. Aline State. Bueno, lo primero que me gustaría saber es de dónde nace esta historia, porque es una película realista, pero que al mismo tiempo tiene un lado emocional muy, muy profundo, ¿no? ¿De dónde ha surgido esta historia? Am cercetat foarte mult lumea asta și am făcut un documentar despre dependenții de heroină acum vreo 2 ani. Am câțiva prieteni care au problema asta și în timpul cercetărilor astea și a filmării documentarului am început să scriu o ficțiune, un scenariu. Hace 2 años he estado investigando sobre este mundo de la droga. En concreto tengo varios amigos que han tenido estos problemas y al estar en contacto con ellos pues he podido inspirarme en esto para hacer el guion. Ce am observat a fost faptul că într-un fel oamenii de lângă cei dependenți au poate au niște experiențe chiar mai dramatice decât cei dependenți și încet, încet am scris o poveste despre un tată care îngrijește un băiat care e dependent. Al hacer la investigación para el documental lo que he podido comprobar es no tanto la vida dura de los que realmente consumen la droga, sino de los padres y los familiares de estas personas drogadictas. Așa că am continuat să observăm asta și împreună cu actorii. După aceea am făcut filmul, am lucrat destul de liber și am lăsat loc de cercetare până la final. Seguimos observando este mundo junto con los protagonistas de la película y así hemos podido llevar a cabo esta película basándonos en hechos reales. El título de la película, como decía, Rocker, ¿por qué? Bueno, pues porque el hijo es rockero y el padre también. Vamos a verlo. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Vrei să mor? Bine, vrei să scapi de mine? Bine, bun. Și când tu vezi că eu sunt la podea, de ce nu vii să-mi aduci ceva? Una de las cosas que más llama la atención es el contraste entre vuestras interpretaciones. Yo creo que tú has apostado por un tipo de interpretación muy económica, casi sin gestos. Y a pesar de eso, por la acción, pues vamos viendo que debajo hay un corazón que está sufriendo mucho, ¿no? Da, în primul rând e o diferență și dacă pot spune așa, o luptă între generații. En primer lugar, si puedo decirlo así, es como una lucha entre las dos generaciones. Iar tatăl fiind un anonim. Y el padre siendo como un anónimo, por así llamarlo. Nu este un erou. No es un héroe. Este un om ca oricare altul. Putem întâlni pe străzi, nu știm de el nimic, dar trăiește o foarte mare dramă. Es un hombre cualquiera, un personaje que podemos encontrar por las calles en la vida de día a día, pero que vive un drama. Și el consideră că acest mod de a încerca să rezolve problema fiului lui. Y él considera que esta es una forma de conseguir afrontar o hacer más llevable la vida de su hijo. De a atrage spre muzica rock și rockul și muzica, arta în general, te poate salva din foarte multe situații. Es por eso que recurren a la música, a rock en especial, para salvarle de alguna forma de esta situación. Și prin destinul fiului lui, la final, el ajunge să cânte în formația
pe care era manager. Y al final de la película, como podréis ver, el hijo sí que consigue cantar en el grupo que él deseaba. Și practic orice destin orice vis se poate împlini, chiar dacă trăiești o dramă. Se rezolvă, e ok. Y por supuesto piensa que cualquier sueño se puede cumplir, se puede hacer realidad, aunque sea un drama. Din punct de vedere profesional ca actor, desde mi punto de vista como profesional y como actor, a fost o foarte mare provocare. Ha sido una gran provocación. Pentru că eu a studia un asemenea caracter, porque para estudiar semejante carácter trebuia situația limită în care era pus trebuie să o simți foarte bine, iar dacă am avut foarte mare încredere în regizorul care a zis ok, du-te pe drumul ăsta, ăsta e personajul. Y había que meterse bastante en el papel para poder llegar a representarlo bien, y ha tenido mucha confianza en los productores. Și a fost foarte, în spatele camerei au fost foarte multe discuții, inclusiv cu Alin. Detrás de la cámara hubo bastante discusiones, y sobre todo con Alin, puntos de vista diferentes. Pentru că nu știam la început ce lume e asta, e o lume pe care noi nu știm, nu o vedem. Porque al principio para ellos era un mundo desconocido, un mundo que no lo vemos todos. Și cred eu că Marian, fiind cel care decidea, ok, asta e drumul pe care trebuie să mergeți, și ne-a lăsat foarte multă improvizație. Y al ser Marian el que tomaba las riendas, el que decidía todo esto, y también dejaba bastante hueco a la improvisación por parte de los actores. Cred că este de vină pentru că a ieșit acest film, cel mai vinovat. Creo que él es el culpable por salir esta película. Alin, tú cantas en la película, cantabas antes, ¿cómo ha sido esto de las escenas musicales? No. No, eu antes nu am cântat niciodată, doar în duș. No, niciodată nunca. No he cantado nunca, excepto en la ducha. A fost o provocare. Ha sido una verdadera provocación. Și singura oară când am cântat a fost în repetițiile dinaintea filmării cu formația pe care am construit-o pentru film. Un verdadero reto, y solamente he cantado antes de la película con el grupo que habíamos formado para la película. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. La película se ha presentado ya, creo que habéis tenido un gran aplauso, y me comentaba él que ha firmado ya el primer autógrafo de su carrera aquí en San Sebastián. Yo creo que después de ahora, a los postres en el cóctel, después tomamos algo y seguro que firmas algún otro. Muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias por la película. Y muchas gracias a Dana, que ha hecho que nos podamos entender. Me llevo el micrófono, a ver si no tiro nada, como ayer. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, pues ellos son una de las sorpresas de nuevos directores de este año. De hecho, ayer en Twitter ya se podían leer nada más proyectarse su película, El Limpiador, pues ya se podían leer tweet críticas, que es un nuevo género, tweet críticas muy buenas a El Limpiador. Ellos son el director y el actor. El director es él, que tiene 23 años, o sea, cosa que es realmente asombrosa. Se llama Adrián Saba y él es el protagonista de la película, Víctor Prada. Adrián, enhorabuena por el recibimiento que ha tenido la película aquí. Gracias. ¿He dicho que la película era peruana? No, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues la película es una producción peruana. Adrián, una película curiosa porque es una película intimista, pero en una realidad de fondo totalmente apocalíptica. Una epidemia y dos personajes. Sí. ¿Cómo se te ocurrió esa idea y sobre todo ese contraste, ¿no?, de realidades? Yo tenía esta idea de una epidemia misteriosa y mortal hace mucho tiempo y la tenía rondando en mi cabeza hasta que vi un documental de estos en la televisión sobre limpiadores forenses y dije, bueno, me parece perfecto aquí unir o sea, que este personaje sea parte de esta historia y ahí un poco pensando en qué era
lo peor que le podía pasar al personaje, y era encontrar digamos, un pedazo de vida, que es un niño huérfano, que es el pedazo de vida más frágil que puedes encontrar. Y así se comenzó a desarrollar la historia en el papel y en mi cabeza. Una historia que, como él acaba de decir, fundamentalmente es la relación entre dos seres humanos, un limpiador muy solitario y un niño que ha perdido a su familia. ¿Qué pasa? ¿Tú crees que duela? ¿Qué cosa? Morir. ¿Morir? Bueno, Víctor, hoy la cosa va de padres e hijos. También hablábamos antes de padres e hijos y también hablábamos con él de que habían hecho un tipo de interpretación muy económica. Yo creo que también esto es extensivo a ti. Has hecho un tipo de interpretación muy económica, un hombre solitario, pero que se ve desbordado emocionalmente sin que casi se le note, ¿no? Con pequeños gestos. Bueno, sí, ha sido, digamos, también un agarrarse de mi persona, porque a veces yo soy muy efusivo, muy movedor de brazos y generalmente a veces las cosas que hago de actuación tienen que ver con esto, ¿no? Entonces ha sido un buen reto, una buena satisfacción que me ha dado en esta película el también tratar de controlar la gesticulación, ¿no? Que es a veces traidora, y en este caso era fundamental un personaje que tiene una vida interior muy fuerte, ¿no? Que también tiene un pasado fuerte, que le molestan las cosas, y con la presencia del niño un poco como que comienza a abrirse en esta supuesta desolación que está ocurriendo en la ciudad, ¿no? Adrián, ¿dónde encontraste el niño? Porque si él funciona bien, la química con el niño era imprescindible. Si no había un buen niño, me imagino que no había película. Sí. ¿Dónde sacaste este ángel de niño? Mi madre es actriz y ella había trabajado en una obra de teatro como 2-3 años antes de que yo escriba el guión. Y cuando le comenté la historia, ella había trabajado con el niño, que también se llama Adrián. Y le decía, ¿me recuerdas a mi hijo? y yo comparto, o sea, yo siempre le cuento, creo que mi madre es la primera persona que le cuento mis ideas. Y me dijo, oye, deberías de llamar a Adriancito. Y al igual que Víctor, yo escribí el guión con ellos dos en mente. No hubo casting, o sea, simplemente vinieron un día a mi casa y conversamos y quedó, ¿no? Con Víctor conversamos más seriamente y con el niño jugamos PlayStation. Pero sabía que él tenía todo el talento para hacerlo. Además ya lo había visto previamente trabajar. Hablábamos de la economía en la interpretación de Víctor, pero también la película es muy económica, y no hablo del presupuesto, hablo muy económica en su planteamiento estético, que no sé si es un planteamiento llevado por los problemas de producción o desde el principio ha sido un planteamiento tan de pocos escenarios, de pocos personajes, y esa especie de futuro apocalíptico, de realidad apocalíptica, pero detrás, casi fuera de campo. O sea, yo creo que es una mezcla de los dos. Por un lado artístico, yo creo que cada elemento de la película es una extensión de la anatomía del personaje de Víctor. Entonces la fotografía es muy estable, muy tranquila, muy distante. Los colores son muy fríos. La misma edición tiene va con la mente y el ritmo de Eusebio, que es lento, piensa, no es un personaje que tiene la capacidad de pensar hacia el futuro, sino él hace todo paso a paso, ¿no? Entonces toda la película es una extensión de la anatomía del personaje Víctor. Y
Bueno, hasta que algunas cosas cambian al final que no vamos a contar. Que no vamos a contar. Pero, y eso para el lado artístico, y para el lado de producción también la idea era pocos días de rodaje, ¿no? Y mientras menos planos, menos horas. Y la idea era, sí, o sea, yo no quería jeeps, ni dolly, ni nada fuera, o sea, muy, digamos, mucho show. Sí, muy espectacular, ¿no? Sí, no, se da la impresión de que se ha muerto todo el mundo. O sea. Gracias, bueno, sí. Yo al comienzo pensé que iba a ser muy fácil trabajar sin extras, sin actores, pero al final era todo lo contrario, intentar de que la gente no se meta en el encuadre. Pero al final salió todo bien como es en la peli. Bueno, lo de ayer yo estuve creo que en el primer pase de la película ayer por la tarde y la verdad es que fue espectacular la recepción. Me gustaría, Víctor, que nos contaras un poco cómo vivisteis, ¿no? ese momento. Bueno, primera vez que venimos también a un festival y la reacción del público, en verdad se sentía. Yo mismo, que a veces yo soy medio frío en algunas cosas, sentía que pasaban cosas. Entonces, a mí también eso me emocionó demasiado, ¿eh? Entonces, además no hemos sentido, ha sido la primera vez que sentimos la presencia del público, ¿no? Inclusive yo mismo la he visto no en la forma más cómoda, ¿no? Hasta en dos partes, un poco eso, y fue la primera impresión y el público, sentía que el público ahí estaba, y entonces como que eso también me chocaba demasiado, ¿no? Pues muchísimas gracias. Apuntar también esta, El Limpiador, una película muy emocionante, una historia bastante minimalista, pero que tiene un subtexto y una subemoción debajo que al final acaba siendo tiernísima, en buena parte gracias a este señor, gracias a este gran actor. Muchísimas gracias y os esperamos otro día en San Sebastián. ¿Vale? Bueno, y hoy me toca volver porque tenemos a 5 equipos de películas, ni más ni menos hoy. Y vamos a terminar con una producción británica realmente sorprendente. Es un documental, pero un documental que hasta que llevas un rato viendo la película, pues no estás muy seguro de si es un documental. Yo no sé si te da un poco de miedo. Él es su director, Bart Layton. Él es su director. La película se llama El Impostor. Y digo que cuesta, si no sabes nada de la película, cuesta estar seguro de si es un documental o un falso documental. Insisto, no sé si esto te puede dar un poco de miedo. Bueno, la primera cosa que tengo que decir es que es un documental. Sí, sí. Y lo entiendo perfectamente porque mucha gente piensa que es falso, porque es una de estas historias que si no fuera verdad nunca lo creería. Y también hay algunos elementos que son dramáticos, porque en contrario como varios otros documentales no teníamos mucho archivo, no había archival footage. Sí. Entonces teníamos que inventar un lenguaje, un idioma cinematográfica para exprimir lo que ha pasado en el pasado. La otra cosa que decir es que si normalmente los documentales se tratan de la búsqueda de un verdad objetivo, en este caso esa no era una cosa que íbamos a encontrar. En lugar de eso hemos encontrado 3, 4, 5 versiones de la verdad que había conflicto entre ellos. Y la cosa para nosotros era de encontrar una manera para navegar el espectador entre todas estas versiones de la verdad que no coincidía. Un documental, El Impostor, sobre un personaje francés muy curioso, Frédéric Bourdain, que hizo pasarse por un niño desaparecido en Texas, en Estados Unidos, y que fue recogido por esa familia pensando que era aquel niño desaparecido. Un caso que, como dice él, es alucinante y prácticamente increíble. And here is her brother, Nick.
we don't know what's happened to him, it gives you nightmares. Bueno, ahí no vemos al protagonista, pero es lo más curioso, el protagonista hablando a cámara, Frederick. ¿Cómo conseguisteis que hablara y de esa manera que habla él contando su propia historia? Bueno, no es una persona tímida. Bueno, tiene fama. Ya antes de pasó este caso, ya tenía fama en Francia de ser era conocido como el camaleón. Había tenido un montón de identidades diferentes. Y eso fue la primera vez en donde había robado una identidad que pertenecía a otra persona que ya en este momento llevaba casi 4 años desaparecido. Y posiblemente él es una persona que le gusta mucho la atención, y yo creo que en el pasado ha dicho él mismo que tiene la tendencia de confundir la atención y la afección. Y entonces quería, he wanted to tell his story, and I think all of the other people in the film wanted to as well. Do you want to? Yeah, I mean, I think what was most striking. Lo que más me llamaba la atención de esta historia, bueno, fue Bart el que encontró la historia de Nicholas Barclay en una revista española y reintrigó desde el primer momento. ¿Por qué? ¿Por qué una persona puede querer asumir la personalidad, la identidad de alguien que tiene otra familia y que está desaparecido? Y luego, ¿qué tipo de familia aceptaría a alguien que en realidad tiene 13 años y que ya no es el niño aquel que perdieron? Que aparece 3 años, 4 años después y que pretende que es su hijo, el hijo o el hermano desaparecido, pero que tiene un acento francés increíble, que tiene el pelo oscuro cuando el hermano tenía los ojos claros y el pelo rubio, o sea, que no se parecen físicamente en absoluto. Y sin embargo la familia le acepta como aquel hijo que perdieron. ¿Por qué? Eso es lo que me parece extraordinario y lo que me parece interesante. Lo primero que te preguntas es, ¿esto no puede ser real? ¿Esta historia es real? No puede ser. No puede ser real. Y para rodar un documental, como ha dicho Bart, normalmente tienes metraje sobre la historia que es real, pero aquí no lo teníamos. Y es una forma mucho más sutil de contar una historia. Es como contar el desengaño de algunos de los personajes. ¿Y qué es lo que lleva a cada personaje a aceptar esta situación tan increíble? Y por eso para la audiencia resulta increíble y por eso hablamos de diferentes verdades que se contradicen. Es el productor de la película. Él hablaba de los giros que tiene la historia. Se podría definir la película como un documental thriller, ¿no? Porque tiene momentos de una tensión tremenda y, bueno, no vamos a contar esa tensión, pero hay unos giros que son de policíaco. Yeah. Yo no diría que todos los documentales tienen que rodarse así, por supuesto, porque muchas personas tienen problemas con la parte dramática dentro de un documental, no quieren ver parte actuada dentro de un documental. Si lo hubiera escrito como ficción, nadie se lo hubiera creído. Y por eso he elegido el documental para expresar lo increíble de la historia. Porque nosotros, cuando estábamos rodando la película, cuando estábamos investigando, cuando estábamos haciendo una entrevista y luego llegábamos a la siguiente entrevista, era como un trabajo detectivesco. En una entrevista veíamos una parte de la verdad, nos convencían, llegábamos a la siguiente y había otra verdad completamente diferente y nosotros teníamos que hacer de
detectives y muchos estos giros de los que hablas nos pasaron a nosotros cuando estábamos investigando y llevamos a la audiencia a reflexionar sobre esta historia porque nosotros también veíamos estos giros inesperados, extraños, que a veces dan la apariencia de ser ficción. ¿Cómo y por qué accedió a hablar? Creo que habían tenido muchas ofertas antes, probablemente incluso ofertas pagadas para hablar, y aquí, ante vuestras cámaras, se han sincerado, aparentemente sincerado, bastante, ¿no? Bueno, ha sido un proceso muy largo y debo de hablar de Poppy Dix, que ha pasado muchísimo tiempo con la familia, forma parte de nuestro equipo de producción y ha estado mucho tiempo estando con la familia en Texas. Esta historia no es la primera vez que se habla de ella, ha estado en los periódicos, se han hecho artículos en muchas revistas y yo creo que no se les ha dado la oportunidad de contar su parte de la historia, una oportunidad real. Al principio eran muy reacios y bastante escépticos, pero nuestra visión de la película era que queríamos darle la oportunidad a todo el mundo de dar su versión para que el público decidiera. Nosotros no tomamos una decisión en la película de quién está diciendo la verdad o a quién tienes que creer. Y yo creo que ellos se dieron cuenta de que por fin tenían una oportunidad genuina para contar su versión de la historia. Porque la película no hace ningún juicio sobre quién tiene la razón, sino que se deja al público la decisión. Y en las películas en las que Bart ha hecho antes y que se han mostrado en Sundance, ahí ya se ve que hay una reflexión profunda y yo creo que ellos tuvieron oportunidad también de ver esta obra y se dieron cuenta de que era la persona adecuada para contar la historia. Una perla, en todo su sentido, una perla de otro festival, del Festival de Sundance, que ya podéis ver aquí, una historia que si no supiéramos que es un documental, pues nos parecería absolutamente increíble. Pues nada, ya hemos terminado una tarde más y a todos vosotros os espero mañana aquí a la misma hora hablando de más películas y de más cine. Adiós.